¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Rose Glick. Hoy toca ver la Primera Guerra Mundial. Fue una confrontación bélica centrada en Europa. Empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Las causas de la guerra fueron tensiones entre las potencias por la competencia comercial y colonial, el fuerte sentimiento de nacionalismo que se extendió por Europa, alianzas militares y políticas, consolidación de Estados Unidos como potencia mundial. Todo esto hizo a que se creara la paz armada. Fue un periodo de la historia política de Europa que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Esta carrera armamentista entre las potencias europeas, la política de la época se basaba en la idea expresada por la ley latina, si vis pacem para bellum, que significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En pocas palabras, la paz armada fue un movimiento donde las potencias tenían un derecho a construir armas, pero no se utilicen solo en caso de una guerra. Tras todos los conflictos que empezaron por ver quién tenía más territorios, empezaron a crear alianzas. La primera fue la Triple Entente. Fue un pacto firmado en 1907, conformado por la alianza de Rusia, Francia y Reino Unido, que se creó como apoyo en caso de que se desate una guerra. La otra era la Triple Alianza. Fue una alianza entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. El nombre que se recibe la alianza fue por el canciller de Alemania Otto von Bismarck. Los tres países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia. El tratado fue firmado hasta 1913. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Ahí, un grupo de 6 militantes de la organización revolucionaria Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra. Cuando la comitiva pasó por la calle, uno de los 6 militantes arrojó una granada al carro donde iba Francisco Fernando, pero falló. Algunos viandantes resultaron heridos en las inmediaciones por la explosión, pero el convoy de Fernando continuó su marcha. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo en dirección a un hospital para visitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivocó y giró hacia una calle donde casualmente se encontraba uno de los militantes, el cual sacó una pistola y disparó contra el archiduque, matándolo al instante. Los países cercanos creyeron que se trataría de una guerra corta, y ambos bandos esperaban conseguir una victoria fácil y demoledora. La monarquía austrohúngara, con la pretensión de destruir a Serbia, que fue el país del cual vinieron los militantes a matar al archiduque. Pero todo eso fue una sola creencia, ya que Rusia le declara la guerra a Austro-Hungría para defender a Serbia. Tras eso, Alemania se une a la guerra para ayudar a su aliado Austro-Hungría. Después de eso, Francia y Reino Unido se unen a la guerra. Para julio de 1914, Italia se une a la guerra para ayudar a su alianza y así desatar la Primera Guerra Mundial. El 18 de agosto de 1914, Rusia intenta invadir Alemania, llevando a 120.000 hombres al norte de Alemania. Lo que no sabían era de que Alemania tenía mejores soldados entrenados. En cambio, el Imperio ruso estaba pasando al mismo tiempo en su revolución, por lo cual traía a campesinos que no conocían las armas ni ningún método de guerra, y como era de esperarse, Alemania terminaría ganando la guerra, mejor conocida como la Guerra de Tannenberg. Se estima que murieron tan solo en esta guerra 12.000 y más de 170.000 dados de baja. Con todo esto, Rusia decide salirse de la guerra para seguir con su revolución. El 24 de diciembre de 1914 hubo un acontecimiento bastante peculiar llamado la Tregua de Navidad. Todo comenzó en la noche de un 24 de diciembre, en una guerra de trincheras, que para los que no sepan, una trinchera es un método de guerra que era un hoyo cavado en la tierra de aproximadamente 2.5 metros de hondo. Ahí, los soldados esperaban a que el bando enemigo no los viera
y estos a su vez aprovecharon para llegarles de repente. Ahora sí, sigamos con la historia. En la noche, Alemania y Francia se fueron cada quien a sus trincheras para poder descansar, pero no fue cuando los soldados de Alemania empezaron a cantar un villancico llamado Noche de Paz. A todo eso, Francia también empezó a cantar la misma canción, pero cada quien en su propio idioma. Después, un soldado alemán decidió caminar hacia la trinchera rival, con una bandera blanca. Los soldados franceses lo intentaron asesinar, pero el jefe de esa zona decidió caminar hacia él. Una vez encontrados, se dieron un abrazo y algunas palabras de Navidad. Al ver eso, los soldados dejaron sus armas y empezaron a caminar, todos al centro. Una vez en el centro del combate, empezaron a compartir comida, bailar, cantar y hasta se echaron una cascarita. Tristemente, a la mañana siguiente, todos los soldados se fueron a sus trincheras para seguir con la guerra. El 22 de abril de 1915 se empleó por primera vez el gas venenoso, y con ello al nacimiento de nuevas y modernas armas de destrucción masiva. Si bien es cierto que meses antes las fuerzas aliadas habían utilizado gas lacrimógeno, esta fue la primera vez que se usó un gas de cloro letal. El impacto fue mucho mayor que lo esperado. Los hombres entraban en pánico y abandonaban sus posiciones, dejando una brecha de 6 kilómetros en líneas aliadas. El 27 de agosto de 1916, Rumania le declara la guerra a Francia. La entrada de Rumania trajo por tanto beneficios a la Triple Alianza, gracias al acceso a los campos petrolíferos rumanos y sus grandes reservas agrícolas, lo que alivió notablemente la escasez de alimentos en Alemania y sus grupos aliados, al tiempo que fue un desastre para la Triple Entente. El 13 de diciembre ocurrió un terrible desastre natural en el frente italiano conocido como Viernes Blanco. Varios misiles y soldados italianos y austrohúngaros murieron sepultados por numerosas avalanchas de nieve, uno de los peores desastres a consecuencia del clima sucedido en Europa. Estados Unidos había seguido una política de no intervención y tanto su población como su gobierno estaban radicalmente en contra de cualquier tipo de implicación en el conflicto e intentaban negociar propuestas de paz, cuando el submarino SMU-20 alemán hundió el RMS Louisiana el 7 de mayo de 1915, con 128 estadounidenses fallecidos, lo cual a Estados Unidos no le pareció, y estaba buscando solo una cosa para declararle la guerra a los alemanes. Por lo tanto, Alemania sabía que había cometido un error, y entonces, el 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, envió un telegrama al embajador en México, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra, del lado de la Triple Alianza, a cambio de que si ganaban la guerra los alemanes, los mexicanos iban a recuperar los territorios robados por Estados Unidos. Ese telegrama fue interceptado por la inteligencia británica y posteriormente decirle a los Estados Unidos de lo que tramaba Alemania. Ahora tú dime, ¿crees que México aceptó el telegrama Zimmermann? La respuesta es no, ya que Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. Al enterarse, Estados Unidos se une a la guerra y se une del lado de la Triple Entente. Con todo esto, Alemania estaba a punto de perder la guerra. Para 1918 no le fue nada bien a la Triple Alianza, ya que la guerra le estaban perdiendo. Italia se sale de la guerra y se quedaba solo Alemania. El 11 de noviembre, Estados Unidos, aprovechando el daño que tenía Alemania, lo fue a invadir, y así, Alemania se rindió y terminó la guerra. Uno de los efectos más notables a largo plazo de esta guerra
fue la gran ampliación de poderes y responsabilidades gubernamentales en Francia, Estados Unidos y Reino Unido, con el fin de aprovechar todo el potencial de la nación, con la creación de nuevas instituciones y ministerios. Se crearon nuevos impuestos y se promulgaron nuevas leyes, todas ellas diseñadas para reforzar el esfuerzo bélico, algunas de las cuales han perdurado hasta nuestros días. Alemania perdió 70.570 kilómetros cuadrados de territorio en el continente y los 7.3 millones de habitantes que los habitaban, además de todo su imperio colonial. La Primera Guerra Mundial dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. De forma adicional, se estima que las víctimas civiles ascienden a más de 7 millones. Los acuerdos de paz se firmaron progresivamente entre 1919 y 1920. El 18 de enero de 1919 comenzó la Conferencia de Paz de París, un día no escogido al azar, pues el 18 de enero de 1871 se había fundado el Imperio Alemán. Las negociaciones fueron en su mayor parte secretas y tanto Rusia como los países vencidos fueron excluidos de las conversaciones. Alemania y sus aliados tuvieron que reconocer sus responsabilidades por haber causado todos los daños y perjuicios a la que los aliados y los gobiernos asociados y sus ciudadanos han sido sometidos como consecuencia de la guerra impuesta sobre ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Esta declaración se incluía en el artículo 231 del Tratado de Versalles. Este artículo se hizo especialmente conocido por ser una cláusula que culpaba directamente a Alemania del comienzo de la guerra, algo que los alemanes vieron con resentimiento y como un acto de humillación. El tratado también limitaba su ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales. Al firmar el Tratado de Versalles, se cierra la Guerra Mundial oficialmente. Si te gustan las películas y la historia, te recomiendo la película de 1917. Estos son los próximos videos que haremos, entonces mantente alerta para que los veas todos. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, suscribirte y dejar tu like. Ahora sí me despido. Hasta la próxima.